Bueno, buenas noches, Germán. Voy a empezar con el análisis de la siguiente época, la cuarta, que es el Renacimiento. Hablar del Renacimiento es hablar de la edad de los descubrimientos, ¿no? Es una edad en la que todo se basa en la búsqueda, en la experimentación y todo el pensamiento filosófico de esta época se va a enfocar sobre todo en el arte. Un arte que, si hablamos de los campos, de los distintos campos que hemos venido analizando hasta ahora, de arquitectura, escultura y pintura, para mí el Renacimiento se destacó en algo, personalmente, es en la pintura, ¿no? Así como en la arquitectura me quedo con la época románica y la época gótica, a nivel de escultura me quedo con la época griega, como en cuanto a gustos personales. Bueno, en la edad del Renacimiento fundamentalmente para mí es la pintura, ¿no? Es donde más se puede observar la gran magnificencia de este periodo, con todos los artistas que van floreciendo a lo largo como repito, de este periodo, ¿no? El objetivo principal de los artistas del Renacimiento, y son muchos los artistas que van a surgir en esta época, era la descripción realista de la naturaleza y del hombre, ¿no? Se puede considerar la ciudad de Florencia como la cuna donde emerge esta nueva imagen del hombre, y sobre todo una actitud mental que luego va a dar paso a lo que posteriormente se llamó el humanismo, ¿no? Que de lo que consiste es que coloca al hombre en el centro de todas sus ideas. Es una idea totalmente revolucionaria en cuanto a los distintos periodos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Es un anhelo de renovación, de rejuvenecimiento, y dio pie todo este anhelo a este hombre del Renacimiento, como digo, y a una gran multitud de artistas que lo que van a buscar es su máximo logro personal y su posición social dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de la arquitectura, las ciudades van a cobrar una gran importancia, se van a convertir en un símbolo importante dentro del Renacimiento, como ocurre con la ciudad de Florencia, como ocurrió luego posteriormente con la ciudad de Roma, incluso con Pienza, que luego veremos como el Papa Pío II hace una reestructuración totalmente de la ciudad porque fue su ciudad de origen. Y entonces, como digo, la arquitectura de estas ciudades italianas van a cobrar una importancia fundamental, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Florencia, donde la reconstrucción de la antigua catedral que existía con esa cúpula inmensa en cuanto a altura y anchura, pues va a dar pie a esa magnificencia de la ciudad de Florencia, ¿no? Es decir, la ciudad de Florencia emerge sobre todo a base en un principio de esa catedral, ¿no? Con esa cúpula nueva. Como digo, van a aparecer un montón de artistas. Uno de ellos a nivel arquitectónico es Filippo Brunelleschi, que va a ser el que va a desarrollar el método de estas grandes bóvedas sin soportes temporales como se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Y es el que diseñó la cúpula de la catedral de Florencia, que da la importancia a esa catedral y a la ciudad en sí, ¿no? Esa catedral, como digo, se convirtió en un signo visible o una expresión visible de lo que iban a ser las nuevas aspiraciones de la época, de esta época del Renacimiento, ¿no? Como digo, en Florencia, donde van a surgir una gran cantidad de artistas que van a ser capaces de expresar esta nueva actitud, ¿no? Esta nueva actitud del Renacimiento, y como digo, estos artistas que lo que van a pretender es su máximo logro personal. Otro de los artistas que florecen también en Florencia, que destacan, es Donatello, que se puede considerar como el creador de la primera escultura a tamaño natural desde la antigüedad, ¿no? Una escultura que realizó en bronce, donde aparece una nueva concepción de la figura humana. La figura humana va a tomar importancia en esta época del Renacimiento, ¿no? Porque es una época donde la persona ya no es medida, como digo, por su origen de nacimiento, sino por sus logros personales, y donde van a surgir, como digo, estos pensadores, estos artistas, una élite que se le consideró una élite de hombres hábiles. En esta época, en Italia, el hombre empieza a ser consciente de sí mismo como individuo. Estamos hablando un poquitín de las características de cómo surge esto del Renacimiento, ¿no? Como digo, el hombre empieza a ser consciente de sí mismo como individuo, con personalidad propia, y no como venía siendo hasta ahora, donde el hombre se veía a sí mismo como miembro de una población, de un grupo social y como parte de una colectividad, ¿no? Los artistas empiezan a firmar sus obras, empiezan a ser reconocidos socialmente, y surge así un resurgimiento social del artista del Renacimiento, puesto que era una condición esencial para que empezaran a florecer todas estas nuevas ideas que van surgiendo a lo largo de toda la época, ¿no? Otro de los personajes importantes, otro artista importante también es Lorenzo Ghiberti, que destacó sobre todo porque hizo dos aportaciones a las portadas, a las puertas de la Catedral de la Florencia. Una de ellas fue a través de una especie de concurso que sacaron un gremio muy importante de la ciudad, donde se encargó de decorar una puerta de bronce, como digo, del baptisterio de la catedral, donde representó el sacrificio de Isaac. Se puede decir que la característica principal es que mezcla las líneas
la delicadeza de las líneas del gótico tardío con el ideal antiguo de la belleza física, ¿no? Esto le sirvió para posteriormente, más adelante, lo que hizo fue decorar también otra puerta del baptisterio, donde en ella la característica principal es la profundidad del espacio y la atmósfera que genera en torno a ella, ¿no? Esta puerta posteriormente se retrató con escenas bíblicas del Antiguo Testamento, y sobre todo esa combinación que hace entre espacio y figura fue lo que le dio pie a que Miguel Ángel, el artista junto con Leonardo, junto con Rafael, de los más destacados de esa época, llamase a esta puerta la Puerta del Paraíso, ¿no? En ella se representa utilizando una técnica nueva, totalmente novedosa, que es la técnica de la perspectiva. A nivel de pintura monumental, destaca una de las técnicas que se encuentra en el fresco mural de la iglesia de Santa María de Novella, donde se representa el mundo, donde se es capaz, a través de esa técnica de la perspectiva, de representar el mundo tal y como el hombre lo percibe, ¿no? Es decir, toda la técnica de todo este cuadro, esta técnica lo que busca es ver el cuadro desde el punto de vista del observador. A nivel arquitectónico también hay otra obra importante, que es la Logia de los Inocentes, donde Brunelleschi nuevamente lo que hace es, era una práctica habitual de diseñar las portadas de los hospitales con una especie de atrio, y donde se puede ver los medallones con niños que dan pie a pensar que era un edificio de una caritativa, ¿no? Tenía un propósito caritativo. A nivel arquitectónico, la construcción civil más importante es la construcción de los palacios, de la gente noble, de la nobleza y sobre todo de los burgueses ricos, ¿no? Y como dije al principio, cuando el Papa Pío II es nombrado Papa, lo que hace es hacer una reestructuración total de su ciudad natal, incluso le cambia el nombre por Pienza, y en ella va a mandar a construir una nueva catedral, manda a construir un nuevo edificio para el Papa y para los obispos y el ayuntamiento. Y esto va a dar pie a lo que en el Renacimiento se crea lo que es la planificación urbana en torno a una plaza cuadrangular. Es algo bastante importante, pues como he dicho al principio, el desarrollo de la ciudad dice un poquitín de sí, de la importancia que tiene en esta época del Renacimiento, ¿no? Dentro de la arquitectura también el elemento arquitectónico más importante es la planta central. Es una edificación central, como su nombre indica, básica, que puede ser con una forma circular o con una forma de un polígono regular, ¿no? Esta planta central se va a caracterizar sobre todo en un edificio importante que va a llevar a cabo el artista, ¿cómo se llama? Donato Bramante, que es un arquitecto que era amigo de Rafael y que se le encargó realizar un monumento en el claustro romano de San Pietro de Montorio, donde supuestamente tuvo lugar el martirio de San Pedro, ¿no? El primer papa de la cristiandad. Y lo que hizo fue construir un pequeño templete que se caracteriza fundamentalmente por su sencillez, pero también por su riqueza, ¿no? Donde este templete está construido con una base circular y que dio pie a que posteriormente fuese este mismo arquitecto el que diseñase la iglesia de San Pedro, ¿no? La catedral de San Pedro, que no deja de ser un edificio de planta circular, al igual que el templete, pero evidentemente de magnitudes mucho más elevadas. Particularmente, yo he estado en San Pedro y es algo impresionante, ¿no? A nivel de catedral no tiene nombre con ninguna otra, ¿no? La inmensidad de la catedral de San Pedro. Entonces, totalmente lo que va a hacer diferente la arquitectura del Renacimiento es la medida y la proporción. Yo tengo agua por aquí, un segundito. Entonces, como digo, lo que va a hacer diferente a la arquitectura del Renacimiento, tan diferente respecto a otras épocas, es, como digo, las características de medida y de proporción. Para los artistas del Renacimiento, el cuerpo humano era, como si dijésemos, la quinta esencia de toda belleza, ¿no? El cuerpo desnudo lo que buscaba se miraba como el reflejo del esplendor y sobre todo la perfección divina. Y es esta expresión donde mejor la podemos encontrar es en la obra de Botticelli, el nacimiento de la Venus, ¿no? Donde podemos ver a la Venus saliendo de una concha, saliendo del mar, y como digo, donde se percibe esta idea de unidad en el espíritu y la sensualidad, que para Botticelli en este caso no se podían separar, ¿no? Muchas veces la filosofía del Renacimiento fue acusada de secularización e incluso de neopaganismo, ¿no? Y hablando de este sentido, cobra mucha importancia la estatua como habíamos dicho antes, de David,
en bronce de Donatello, en la estancia de David, donde, como dije, es la primera estatua que se realiza a tamaño natural desde la antigüedad, ¿no? Y aquí cobra importancia, ¿no? Porque lo que hace diferente esta estatua a los desnudos que se vienen practicando hasta ahora en las esculturas anteriores, en las esculturas medievales, es una especie de redescubrimiento de las leyes naturales del movimiento, ¿no? Donde podemos encontrar estatuas donde el peso recae sobre una pierna, mientras que la otra pierna queda libre, dándole ese matiz por un lado de soporte, pero también de flexibilidad, ¿no? En lo cual hace que aparezca un nuevo lenguaje corporal, donde está unido el reposo junto con el movimiento. Y lo que caracteriza hasta ahora, ¿no? Este movimiento. Más adelante, incluso muchísimo más adelante, cuando Miguel Ángel ya, pues por unos 70 años, me parece que eran 70 años después, creó otra estatua de David, esta vez una estatua hecha en bronce, donde aplicó esta misma ley, esta ley que se llama ley de contraposto, para ganar sobre todo dramatismo, ¿no? Entonces en esta obra se representa a David en una posición de espera de batalla, buscando con la mirada al adversario, donde se puede apreciar cada músculo en tensión, es decir, ese dinamismo, ese movimiento que caracteriza a esta estatua, ¿no? A esta estatua de David, donde quería demostrar la fortaleza su fortaleza y disposición hacia la batalla. Y en cuanto a pintura, bueno, destaco por ejemplo Verrocchio, donde tenía un taller donde más adelante veremos cuando hable de Leonardo. Dentro de las obras de Verrocchio pues está un cuadro que es el bautismo de Cristo en el Jordán, que bueno, lo más característico de este cuadro, curiosamente, no es la calidad de la obra de Verrocchio, sino del niño, de un ángel que está pintado a la izquierda del cuadro, que se piensa o está demostrado ya que lo pintó Leonardo, donde nos encontramos con un niño en una pose totalmente, con una gracia maravillosa, en la que el niño vuelve la cabeza hacia un lado, hacia Cristo, y sobre todo ese brillo dorado de su pelo, de los rizos del pelo, ¿no? Bueno, pues fue tanta la fama de este ángel que bueno, se dice la leyenda que Verrocchio no volvió a pintar ningún cuadro al verse superado por su discípulo, en este caso por Leonardo. De Leonardo hablaré muy poco porque hablaré luego posteriormente de los pocos cuadros que pintó, porque pintó muy pocos cuadros y además lo poco que pintaba lo dejaba inacabado. Destaca la Última Cena, en la cual el artista elige un momento en el cual Cristo va a revelar que va a ser traicionado, ¿no? Entonces la característica principal de este cuadro, que luego a lo mejor hablaré un poquitín más de él, es la capacidad de expresar en una pintura tan cantidad de pasiones y de emociones, ¿no? Encontramos un cuadro donde cada apóstol reacciona de forma diferente y Leonardo es capaz de transmitir esas sensaciones, esos sentimientos del hombre con una gran claridad y con sus gestos corporales, y luego también sobre todo la composición del cuadro, ¿no? Veremos cómo coloca a los apóstoles totalmente diferente a cómo se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Se puede decir que en este cuadro el estudio de la perspectiva y sobre todo de la anatomía, de la cual Leonardo fue un artista, alcanza aquí su máxima realización, ¿no? Otro artista de esta época es Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, dentro de las obras pictóricas que destaca el cuadro de la creación, donde podemos ver el rayo divino que hace surgir, que sale de Dios, que hace surgir a la figura de Adán, donde se ve a Dios sostenido por unos ángeles, infundiendo, como digo, este espíritu divino al nacimiento del primer hombre, ¿no? Se puede decir que nadie se había atrevido a pintar este momento del Génesis, puesto que este momento del Génesis se ha pintado en multitud de ocasiones, pero nadie se había atrevido a pintarlo de esta manera, ¿no? Un cuadro realizado a base de miradas y a base de gestos, ¿no? Se puede decir que este trabajo fue realizado en una época personal de Miguel Ángel, no personal, sino que Miguel Ángel en sí era su época de angustias y de tormentos mentales, donde el autor, como él mismo definió, donde él decía que su única alegría era su tristeza y su único descanso era su trabajo, ¿no? Entonces Miguel Ángel vivía atormentado y quizás este atormentamiento se queda reflejado muy bien en este cuadro. En esta misma época en la que Miguel Ángel, como todos sabemos, empezó a pintar Capilla Sixtina, el Papa Julio II también contrató a otro pintor de naturaleza y temperamento totalmente opuesto a Miguel Ángel, ¿no? Que es Rafael. De Rafael a nivel pictórico lo que destacan son sus Madonas, donde crea una imagen completamente nueva de lo que es la Madre de Dios, lo que es la Virgen, donde deseaba, lo que él pretendía era conseguir la pureza y la simplicidad más grandes,
y sobre todo hacer un acercamiento de la cercanía humana y un encanto natural en la relación entre la Virgen y el Niño Jesús, una relación maternal, algo que consigue estupendamente, evidentemente. Bueno, este papa mismo, el Papa Julio II, que más que sacerdote era casi un militar, llegó a hacer casi de Roma el centro artístico de Italia, ¿no? Relevando un poquitín la figura de Florencia, ¿no? Aparte del encargo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, como digo, el Papa encargó a Rafael también la decoración de los apartamentos papales, que eran 3 habitaciones, que Rafael pintó junto con sus ayudantes en un periodo relativamente entre unos 6, 7, 8 años, en donde destacan los frescos de estas habitaciones, que eran habitaciones relativamente pequeñas, pero se puede decir que constituyen el más alto logro del arte del Renacimiento, ¿no? Donde en cada pared existe una composición centrada en un tema donde pretendían glorificar, por supuesto, la Iglesia y, por supuesto, la autoridad del Papa. Entonces se puede considerar una de las grandes obras del arte renacentista. Como digo, bueno, para acabar ya de hacer una especie de pincelada del Renacimiento, hablamos de Venecia, hemos hablado de Florencia, hemos hablado de Roma. En Venecia había seguido, por así decirlo, su propio camino en estos asuntos del arte, y donde lo más destacado de Venecia era el arte del color, donde destacan pintores, donde hacen referencia importancia a este color. Destaca Giovanni Bellini, donde en sus obras podemos apreciar un uso sobre todo de la luz, donde crea una atmósfera suave, difuminada, trabajando con los claros oscuros, dando una gran suavidad a los contornos, ¿no? Pero sin duda alguna el máximo representante de la escuela veneciana, por así decirlo, era Tiziano, la figura más representativa, que se le puede considerar el maestro dramático del color, ¿no? En la pintura, sobre todo valenciana. Su máxima obra es Asunta, que es una obra realizada en óleo sobre madera de gran tamaño, creo que eran unos 7 metros de altura, donde se puede apreciar el triunfo inmenso del color, de lo que hablamos característico de la escuela veneciana, ¿no? Se puede decir que el sueño del artista del Renacimiento, que era representar esta belleza sensual como reflejo de una imagen de Dios, se consigue con esta obra, ¿no? Con la obra de Tiziano. En cuanto al otro documental, bueno, yo elegí el documental de Leonardo particularmente porque me fascina. O sea, yo había leído cosas de Leonardo, me parece una persona adelantada a su tiempo, un genio, una persona que es capaz de dominar tantos campos, tantas habilidades. Bueno, pues realmente este documental me ha aportado cosas nuevas, evidentemente que no sabía, pero yo creo que si debemos de hablar en afirmar que podemos decir que no ha existido nadie como Leonardo. Me atrevería a decirlo, repito, porque una persona que ha destacado en todo, ¿no? Destacó en pintura, destacó en arquitectura, destacó en ingeniería, sobre todo en ingeniería militar, destacó en descubrimientos científicos, en estudios anatómicos del cuerpo humano. Bueno, me parece una figura súper impresionante y, como digo, una figura adelantada a su tiempo y con unas características impresionantes. En cuanto a su vida, nació en la Toscana, en Bizzi, en un pueblo cercano a Florencia. En esta época, claro, evidentemente, cuando nació Leonardo, Florencia era el centro artístico y cultural de Europa, ¿no? Entonces eso evidentemente ayudó mucho al triunfo de Leonardo. Era un hijo, por así decirlo, no reconocido, era hijo de una campesina y de un notario, el motivo por el cual, al ser un hijo no reconocido, no pudo heredar pues, toda la fortuna de su padre. Entonces su padre lo que hizo se trasladó a vivir con él en Florencia, y bueno, pronto se sintió fascinado sobre todo por la naturaleza. Todo despertaba su curiosidad, evidentemente algo típico de lo que posteriormente sería un genio, llegando a afirmar una frase famosa de Leonardo que dice que la naturaleza es la mejor maestra, ¿no? Viendo la naturaleza, observando la naturaleza es como mejor se podía aprender. Como digo, de adolescente se trasladó con su padre a Florencia, donde ingresó en el taller de Verrocchio en Florencia, que en ese momento Verrocchio se encargaba de las obras de la familia más importante de Florencia, que eran los Medici. Finaliza su aprendizaje alrededor de los 20 años y se registra en el sindicato de pintores, ¿no? Se registra de forma independiente. Se puede decir que su obra más importante en esta época fue pintar, como yo dije anteriormente, el bautizo de Cristo en el Jordán, donde es un cuadro de Verrocchio, pero le encarga pintar el ángel que está colocado a la izquierda, donde curiosamente fue lo que más destacó de este cuadro, ¿no? Las características de este ángel, como dije al principio, ¿no? Como digo, representa la figura del ángel que se gira, y ese movimiento y sobre todo
los rizos dorados del pelo, bueno, le dan importancia al cuadro, motivo por el cual, como dije, Verrocchio se sintió sobrepasado por su discípulo y dice la leyenda que dejó de pintar, ¿no? Alrededor de los 24 años, creo recordar, se convierte ya en un prometedor artista florentino, a la altura, si podemos decir, pues de alturas como de Rafael o de Botticelli, y ya había tenido algunos cuadros notables, como podría ser, por ejemplo, el retrato de Ginebra da Vinci, ¿no? Uno de sus pocos cuadros, como digo. También empieza a escribir en sus cuadernos todas las ideas que se le ocurrían, ¿no? Es decir, como genio que era, estaba continuamente su cabeza funcionando y todo lo que pensaba lo escribía en cuaderno, ¿no? En la actualidad todos estos cuadernos están recogidos en una especie que se conoce como códices, donde podemos encontrarnos con 20 volúmenes con cientos o miles de páginas cada uno, y donde encontramos temas, como os digo antes, sobre arquitectura, sobre ciencia, sobre botánica, sobre ingeniería, sobre anatomía, sobre geología, es decir, todos los campos, ¿no? A la larga veremos luego que estos códices han sido casi su gran legado, ¿no? Ha sido casi por lo que más ha destacado. Lo curioso de estos códices es que una curiosidad es que están escritos al revés, ¿no? Se piensa que era una especie de encriptación, pero se rechaza un poco esa idea porque, bueno, es un sistema de encriptación demasiado sencillo, ¿no? Porque basta poner un espejo para poder leer. Otra de las teorías se piensa que como Leonardo era zurdo y no fue al colegio y decir no le enseñan a escribir, pues bueno, la forma que tiene de escribir es de derecha hacia izquierda, ¿no? Lo que sí es curioso es que estos cuadernos no aportan nada sobre su vida personal. Es decir, por ejemplo, no dice nada sobre su sexualidad, se dice que sí era homosexual, de hecho fue acusado de sodomía, juicio del cual salió intacto porque no se pudo demostrar finalmente, porque bueno, alguien lo acusó. Y en cuanto retiró esta acusación, lo que hizo fue crear su propio estudio en Florencia, ¿no? Más adelante acontece una guerra entre Florencia, en donde aparece una especie de intento de golpe de Estado, y Leonardo empieza a interesarse en un campo que luego también lo retomará, que es la ingeniería militar, ¿no? Donde desarrolla y crea diferentes artefactos, como catapultas, helicópteros, es decir, artefactos que, bueno, algunos eran locuras, pero no dejaban de tener sus características y su importancia, ¿no? También pinta un cuadro muy importante, a mí personalmente me gusta mucho, que es el cuadro de San Jerónimo, el martirio de San Jerónimo, donde aparece el santo golpeándose en el pecho con una piedra en el desierto. Es un cuadro que está colgado en el Vaticano y él tiene la particularidad de que es un cuadro que está inacabado, como muchos de los cuadros que pintó Leonardo. Muchas de sus pinturas aparecen pinturas inacabadas, ¿no? Personalmente en este cuadro me gusta la precisión con la que es capaz de trabajar la anatomía humana, ¿no? Es decir, en este caso el dolor que siente el santo es algo que nos llega a nosotros, que nos transmite, ¿no? La posición del santo es los músculos tensos, el rostro de la cara es un cuadro que no puede pasar desapercibido, ¿no? Porque es un estudio anatómico, como dominaba también la anatomía, bueno, pues esto se queda reflejado en este cuadro, ¿no? Más o menos a la edad de los 30 años, los Medici envían a gran multitud de artistas a trabajar en el Vaticano para decorar la Capilla Sixtina y decorar las paredes del Vaticano, pero curiosamente Leonardo no fue elegido, ¿no? Pero sin embargo recibió otro encargo de otro de sus cuadros importantes, que era pintar el retablo del monasterio de un monasterio que existía a las afueras de Florencia, ¿no? Este cuadro es la Adoración de los Reyes. Es un cuadro de una composición tremendamente ambiciosa y sobre todo por lo que destaca es pues, la gran diversidad de personajes, ¿no? Aparecen personajes jóvenes, viejos, calvos, con barba, y se cree que uno de los extremos a la izquierda del cuadro vemos a un joven con la cabeza vuelta de lado, casi con las mismas proporciones que tenemos el ángel del bautismo de San Juan de Cristo en el Jordán, donde se cree que él mismo se pintó a sí mismo, ¿no? Se cree que es el propio Leonardo el que está introducido dentro de ese cuadro, ¿no? Este cuadro tampoco fue acabado y actualmente está expuesto... Espérate, ¿dónde está expuesto? En la galería de los Uffizi en Florencia. Poco después viaja a Milán, es decir, sale de Florencia, intenta establecer amistades con los hombres poderosos. En este caso el hombre poderoso de Milán era Ludovico Sforza, apodado el Moro, que tenía un proyecto muy ambicioso que era construir un caballo de bronce en memoria de su padre, ¿no? Entonces, bueno, Leonardo estaba enterado de ese proyecto y bueno, pues intentó entablar amistad con él para ver si le encargaba ese proyecto, ¿no? Consigue entablar amistad con él, pero curiosamente el primer encargo que recibe de Ludovico Sforza es un retrato de su amante, que es la Dama del Armiño. Eso lo hemos visto en clase. Ese cuadro, por ejemplo, yo no lo conocía, un cuadro de Leonardo, ¿no?
Otro de los trabajos de Miguel Ángel es la Virgen de la Roca, que sigue el modelo de composición triangular, donde está la Virgen, Jesús, la Virgen en el centro, como digo, Jesús y San Juan Bautista, que aparece bendiciendo a Jesús, con un fondo de una cueva oscura, ¿no? Es una composición muy distinta a las que le habían encargado hasta el momento y curiosamente, no curiosamente, sino ya casi normalmente, es un cuadro que quedó sin finalizar, ¿no? Es un cuadro que no llegó a finalizarse. Tras varios años a las órdenes de Lodorico, por fin es nombrado ingeniero de la corte y por fin le encargan la realización de este proyecto, de esta estatua ecuestre en memoria del padre de Lodorico, motivo por el cual, como digo, Leonardo se había instalado en Milán, ¿no? Instaura su propio taller en Milán y contrata a un aprendiz que va a ser significativo, puesto que va a ser un aprendiz que le va a seguir durante toda su vida, hasta el día de su muerte, al que le llama Salai, que significaba pequeño diablo. Realiza un modelo de arcilla, tamaño natural de lo que iba a ser la estatua, pero por desgracia, bueno, en ese momento, para la continuación a verla, los franceses invaden Milán y Lodorico pues, se ve forzado a fundir el bronce, con lo que iban a hacer la estatua pues, para los cañones y para poder protegerse de esa invasión de los franceses, ¿no? Con lo cual la estatua pues, no llegó a materializarse, no llegó a ver la luz, ¿no? Pero quizás el encargo más famoso que el duque de Sforza le encargó a Leonardo fue el dibujo de la Última Cena, ¿no? Que es quizás el cuadro más representativo para mí de Leonardo, que es un mural que se lo mandó realizar en la iglesia que tenía los Sforza. Y como dije al principio de la exposición, es un cuadro que relata el momento en el que Jesús anuncia que uno de sus discípulos le va a traicionar, en donde se crea, como digo, un clima de un infierno psicológico de los personajes, representado de una manera anatómica estupenda por parte de Leonardo, sobre todo con figuras naturales, figuras humanas, y son actitudes que representan o tratan de representar los movimientos, como con los movimientos internos de la mente, es decir, qué está pensando, se puede apreciar casi qué está pensando cada santo respecto a esta acusación que está haciendo Jesús, donde está acusando de que uno de ellos le va a traicionar, ¿no? Una de las características de este cuadro es la composición, puesto que se sale un poquitín de la norma de colocar a los 12 apóstoles seguidos, sino que lo que hace es hacer grupos, hace 4 grupos de 3 apóstoles, 3 y 3 a la izquierda y 3 y 3 a la derecha, y con Jesús en medio, ¿no? Se piensa, sobre todo a raíz de la obra del bestseller del Código da Vinci, se piensa que el discípulo que está a la derecha de Jesús no es Juan como se piensa, sino que es María Magdalena, es una mujer, ¿no? No se disponen de pruebas para confirmar esto, primero porque el mural está en un estado bastante deplorable, no está muy bien conservado, y segundo, bueno, se piensa que la gente joven normalmente se les pintaba con rasgos un poquitín afeminados, ¿no? Entonces no se sabe hasta qué punto es verídico ese mensaje secreto que trata de introducir Leonardo, si realmente intentaba traducir un mensaje o no trataba de hacer nada, ¿no? Este cuadro de Leonardo da Vinci ha sufrido, creo que hasta 8 restauraciones documentadas, por lo cual se hace difícil detectar qué pinceladas pertenecen a Leonardo y qué pinceladas no, ¿no? Nos debemos de quedar de distanciarnos de la obra, verlo desde lejos y afirmar que lo que de verdad destaca de esta obra, aparte de lo que he dicho anteriormente, es su composición, ¿no? La composición de la estructura vista en su conjunto, ¿no? Y como digo, lo podemos observar en la iglesia que era la iglesia de Lodorico, la iglesia de Santa María de las Gracias en Milán. Más adelante, casi rondando los 50 años, sale de Milán e intenta buscar ayuda otra vez, como hizo con Lodorico, en Venecia, ¿no? En el Duque de Venecia. Y aparece otro concepto en la vida de Leonardo, algo que realmente le fascina, que era la idea de hacer volar al hombre. Estuvo obsesionado con la idea de hacer volar al hombre, construyó un montón de artilugios. El invento más famoso fue uno que se llamó el helicóptero de Leonardo, que no llegó a ver sus frutos porque el proyecto estaba bien diseñado, pero no llegó a despegar por la magnitud del peso que tenía, ¿no? Lo intentó también con una especie de alas articuladas que se batían, y finalmente se echó la idea de aprender a volar o de intentar volar y se centró un poquito más en la idea de planear, intentar planear más que de volar, ¿no? Finalmente el Duque de Venecia no está interesado en sus obras, por lo tanto se dedica a hacer retratos inacabados, como acostumbra en él, y casi a principios del siglo XVI regresa a Florencia y ahí entabla rivalidad con otro famoso artista mucho más joven que es Miguel Ángel, ¿no? Ya hemos dicho que Miguel Ángel tiene una personalidad un poco loca, un poco trastornada. Retoma los pinceles, es decir, se dedica a pintar,
y se dedica a hacer retratos menores, donde, bueno, en este caso fue cuando pintó la Mona Lisa, que es un recuadro que característicamente es, bueno, se piensa que es la mujer de un mercader, Lisa Gioconda, pero que no tiene nada en particular. Yo lo he visto también, bueno, te conté en clase, ¿no?, la forma de ver a Gioconda a 5 metros, a 10 metros, un barullo, y el cuadro en sí, pues bueno, no llegó a ser entregado a su destinatario, con lo cual se lo quedó en la estadía de su muerte. En la actualidad se encuentra en el Louvre y bueno, lo famoso de este cuadro es que a principios del siglo XX fue robado. La razón es que el ladrón quería que el cuadro estuviese donde tenía que estar, que era volviese a Italia, que es donde tenía que estar, no en Francia. Estuvo desaparecido más de 2 años, finalmente se dio con él, y el hecho de que fuese robado y recuperado, pues bueno, es lo que le ha dado fama al cuadro, ¿no? El cuadro de sí mismo pues tampoco tiene nada particularmente, no entiendo tampoco de arte, pero bueno, no es una cosa que lo veas y llama la atención. Veo La Última Cena, me fascina, incluso en el estado en el que se encuentra. Veo La Virgen de la Roca y me fascina, veo San Jerónimo y me estupendo, me quedo estupefacto, pero bueno, la Gioconda particularmente no le veo más que lo que es, ¿no? El famoso que lo hicieron famoso por lo que lo hicieron famosa. Al mismo tiempo que pintaba la Mona Lisa, se le encargó el proyecto que podría ser el proyecto más grande de su vida, ¿no? En este caso consistía también en pintar un fresco, en donde era en la sala del Consejo de la ciudad de Florencia, y siendo el tema elegido la victoria de Florentina sobre Milán. Estuvo otra vez 3 años trabajando en el proyecto y finalmente vuelve a quedar inacabado. Se piensa porque a Miguel Ángel se le encargó pintar un mural justo enfrente, ¿no? Entonces eso a Leonardo no le sentó muy bien y el cuadro realmente quedó inacabado, ¿no? Más adelante, ya entrando en su vejez, más de los 50 años, se empieza a interesar por un nuevo campo de estudio, que es la anatomía, la disección de cadáveres. Vamos a repetir, pasa a la pintura, a la arquitectura militar, a la ingeniería militar, a la disección de cadáveres, donde sus estudios anatómicos son sorprendentes. Los dibujos que realizan estos códices, que he mencionado anteriormente, hacen unos dibujos de anatomía, a mí me fascina lo poco que he podido ver de esos dibujos. Llama la atención que en aquella época pudiese hacer tanta precisión y una descripción anatómica tan rigurosa, y lo hacía por el sentido que para pintar opinaba que el cuerpo humano había que entenderlo por dentro para poder manifestarlo luego por fuera, ¿no? Entonces, bueno, esos estudios anatómicos para mí es una de las cosas que más me llama la atención de Leonardo, ¿no? Finalmente es una pintura del pasado el que le hace regresar a Milán para terminar para finalizar el cuadro de la Virgen de las Rocas, que habían dicho que había quedado inacabado, y sobre todo para realizar una copia de ese mismo cuadro, ¿no? Nos vamos dando cuenta que a medida que envejece, su legado, su máxima importancia van a ser los códices, esos cuadernos. Y bueno, luego destaca que ya entrado a los 60 años fue invitado por el rey de Francia, por Francisco I, cumpliendo así uno de sus grandes sueños, ¿no? Pero con la desgracia de que al poco de llegar a Francia sufre una apoplejía que le deja inmovilizado el brazo derecho e incluso el brazo izquierdo con calambres, ¿no? Finalmente muere, dice la leyenda, que en brazos del rey Francisco I, ¿no? En el año... Bueno, no sé qué año murió, pero bueno, creo que fallece con 67 años, ¿no? Entonces, bueno, de Leonardo, como he dicho al principio, se resume todo en que fue un hombre excepcional que vivió en una época excepcional. Es decir, se juntaron otras vertientes, ¿no? Es decir, podría haber sido un hombre excepcional que hubiese tocado vivir en otra época, pero coincidió en la época del Renacimiento, en la época del descubrimiento, en la época de la búsqueda de todo, y eso se combinó con la genialidad de Leonardo, ¿no? Entonces eso ha dado pie a que podamos, para mí, considerarlo como un genio, como digo, un hombre excepcional que vivió en una época excepcional. Vaya rollo te he metido. Pues nada, aquí lo dejamos y nos vemos dentro de nada con el barroco. Hasta luego.